Mi esposa falleció y me dejó solo un abrigo viejo. En la reunión de la herencia, mi yerno se rió. Eso es todo lo que te mereces. Los 8 millones van para mí. Pero dentro del forro del abrigo, encontré algo cosido. Un sobre sellado. Cuando leí lo que estaba escrito, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que el funeral de mi esposa se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. De pie allí, con mi traje negro desgastado, viendo cómo mi hija Sofía se aferraba al brazo de su esposo Rodrigo en lugar del mío, me sentí más solo que nunca en mis 63 años de vida. El abogado se aclaró la garganta, ajustándose los lentes de armazón metálico mientras se preparaba para leer el testamento de Ofelia. Yo esperaba las formalidades de siempre. La casa que habíamos compartido por 40 años, nuestros modestos ahorros, tal vez algunas joyas para Sofía. Lo que no esperaba era la sonrisa burlona que lentamente se dibujó en el rostro de Rodrigo cuando el licenciado Garza empezó a hablar. A mi amado yerno Rodrigo, le dejo la suma de 8 millones de pesos, junto con todas las cuentas de inversión y propiedades. Las rodillas casi se me doblan. ¿8 millones? No tenía idea de que Ofelia tuviera esa cantidad de dinero. ¿De dónde había salido? ¿Cuándo había acumulado tal riqueza sin decírmelo a mí, su esposo, durante 4 décadas? Y a mi esposo Mateo, continuó el abogado, con la voz volviéndose incómodamente baja. Le dejo mi viejo abrigo de invierno con la esperanza de que lo mantenga abrigado en los años venideros. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sentí el peso de cada mirada, escuché el suspiro ahogado de las tías de Sofía, los murmullos a duras penas contenidos de nuestros vecinos. 40 años de matrimonio reducidos a un abrigo viejo. La risa de Rodrigo cortó la tensión como un cuchillo. Bueno, Mateo, dijo, con una voz que destilaba una falsa compasión, parece que eso es todo lo que te mereces. Menos mal que Sofía me tiene a mí para cuidarla ahora. Quise hablar, exigir respuestas, preguntar cómo mi esposa había podido traicionarme de una forma tan absoluta, pero las palabras simplemente no salían. Sentía la garganta como papel de lija, y las manos me temblaban mientras me aferraba al respaldo de una silla plegable para no caer. Sofía nos miraba a los dos, con los ojos enrojecidos por el llanto y la confusión escrita en el rostro. Mamá siempre dijo que papá no tendría de qué preocuparse, susurró, más para sí misma que para los demás. Tu madre estaba muy enferma al final, mi amor, dijo Rodrigo con suavidad, pasando un brazo protector sobre sus hombros. A veces el juicio de las personas se nubla. Pero no te preocupes, nos aseguraremos de que tu padre no termine en la calle. La condescendencia en su voz me revolvió el estómago. Este hombre que apenas me había tolerado durante los últimos 15 años, ahora hablaba de mí como si fuera un caso de caridad. El mismo hombre que solía poner los ojos en blanco cada vez que yo hablaba en las cenas familiares, que hacía comentarios sarcásticos sobre mi trabajo de obrero, que nunca perdía la oportunidad de recordarle a todos que él era el exitoso con su elegante puesto de mercadotecnia. Después de la lectura, la gente salió rápidamente. Su incomodidad era palpable. Alcancé a escuchar a Margarita, la hermana de Ofelia, susurrándole a su esposo. Siempre supe que había algo raro en su matrimonio. La pobre Ofelia por fin debió haberse hartado. La funeraria se vació hasta que solo quedamos Sofía, Rodrigo y yo. Sofía se acercó con dudas, sosteniendo una bolsa de plástico que contenía el abrigo. Papá, lo siento mucho. No entiendo en qué estaba pensando, mamá. La voz se le quebró, y por un instante volví a ver a mi niña pequeña, no a la mujer de 35 años, que poco a poco se había distanciado de mí con el paso del tiempo. Está bien, mi cielo, logré decir, aunque ambos sabíamos que no lo estaba. Tomé la bolsa de sus manos, sintiendo el peso de la tela gastada en el interior. Tu madre debió tener sus razones. Rodrigo dio un paso al frente, con el rostro convertido en una máscara de preocupación que no le llegaba a los ojos. Mira, Mateo, Sofía y yo hemos estado platicando. Sabemos que esto es difícil para ti. Tal vez sea hora de considerar una de esas bonitas casas de retiro para personas mayores. Podemos ayudarte a encontrar algo económico. La palabra económico me golpeó como una bofetada. Ya estaba planeando arrumbarme en algún lugar lejos de su vista, lejos de su mente. Apreté la bolsa con más fuerza y me obligué a sostenerle la mirada.
Me las arreglaré perfectamente bien, dije en voz baja. Por supuesto que sí, respondió, pero su tono sugería todo lo contrario. Solo recuerda que estamos aquí si necesitas algo, dentro de lo razonable. Por supuesto. Mientras se alejaban, escuché a Rodrigo susurrarle a Sofía. No te preocupes, nena, lo vigilaremos de lejos. No podemos dejar que se convierta en nuestra responsabilidad. Manejé solo de regreso a la casa vacía que ya no sentía como mía. Cada habitación resonaba con la ausencia de Ofelia, pero ahora estaba teñida de algo más. Traición. ¿Cómo pudo la mujer que había amado durante 40 años, la mujer por la que había tenido 2 trabajos, para que ella pudiera quedarse en casa con Sofía, la mujer a la que abracé durante sus tratamientos contra el cáncer hace apenas 5 años, cómo pudo dejarme sin nada? Esa noche, me senté en mi sillón reclinable, abrazando la bolsa de plástico, con miedo siquiera de mirar el abrigo en su interior. Se sentía como abrir la caja de Pandora. Una vez que lo viera, una vez que aceptara que esto era lo único que me quedaba de nuestra vida juntos, ya no habría vuelta atrás a la ilusión de que Ofelia me había amado. Pero cuando el reloj marcó la medianoche y me di cuenta de que no había comido nada en todo el día, finalmente abrí la bolsa. El abrigo era exactamente como lo recordaba, de lana azul marino, ligeramente descolorido, con pequeñas zonas gastadas en los codos donde Ofelia solía apoyar los brazos cuando leía. Lo había usado cada invierno durante los últimos 20 años, afirmando que era el abrigo más calientito que había tenido en su vida. Al sacarlo de la bolsa, algo se sintió diferente. Había una rigidez inusual en el forro, un pequeño bulto cerca del bolsillo interior que nunca antes había notado. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras palpaba la tela, mis dedos trazando lo que parecía ser el contorno de un sobre cosido cuidadosamente en el forro del abrigo. Mis manos temblaban al darme cuenta de que tal vez, solo tal vez, el último regalo de Ofelia no era la humillación que yo creía. Apenas dormí esa noche. El abrigo quedó sobre la silla junto a mi cama, y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su presencia llamándome. Al amanecer, ya no pude esperar más. Con dedos temblorosos y mis viejos lentes de lectura descansando en la nariz, comencé el delicado proceso de abrir el forro. Las puntadas eran tan cuidadosas, tan precisas, que supe que Ofelia había hecho este trabajo ella misma. Siempre había sido meticulosa con la costura, pasando horas en su máquina, creando colchas para las kermeses de la iglesia y remendando nuestra ropa, mucho después de que yo le dijera que ya podíamos darnos el lujo de comprar cosas nuevas. Mientras cortaba cuidadosamente los hilos con sus pequeñas tijeras de bordar, las mismas que había usado por 30 años, sentí su presencia en cada puntada. El sobre se deslizó con facilidad una vez que abrí lo suficiente la costura. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra familiar de Ofelia, la misma caligrafía que había llenado tarjetas de cumpleaños y listas del súper durante décadas. Pero esta letra se veía diferente, más urgente, más deliberada. Adentro encontré 3 páginas escritas con su cuidadosa caligrafía, y a medida que comencé a leer, mi comprensión de todo lo que había sucedido empezó a desmoronarse. Mi queridísimo Mateo comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó, y Rodrigo cree que ha ganado. Rezo para que puedas perdonarme por lo que tuve que hacer y por el dolor que sé que esto te causará. Pero necesito que sepas que cada palabra dura, cada desprecio, cada momento durante estos últimos 6 meses en los que parecí darte la espalda, nada de eso fue real. Mis manos empezaron a temblar con tanta violencia que tuve que dejar la carta sobre la mesa y tomar varias respiraciones profundas antes de continuar. Descubrí algo sobre Rodrigo hace 3 meses que lo cambió todo. Ha estado envenenando lentamente la mente de nuestra hija en tu contra, convenciéndola de que te estás convirtiendo en una carga, de que te falla la memoria, de que eres demasiado orgulloso para admitir que necesitas ayuda. Pero eso no fue lo peor, mi amor. Descubrí que tiene otra familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Otra familia? Leí la oración 3 veces antes de asimilarla. Ha estado casado con otra mujer durante 7 años. Su nombre es Valeria, y tienen 2 hijos juntos, un niño de 6 años y una niña de 4. Él mantiene un departamento al otro lado de la ciudad, donde pasa 2 noches a la semana, diciéndole a Sofía que viaja por negocios. Tengo fotografías, documentos, todo, pero cuando lo confronté,
me amenazó de maneras que todavía me hacen temblar las manos mientras escribo esto. Oh. Tuve que dejar de leer y caminar a la cocina por un vaso de agua. Mi mente daba vueltas mientras intentaba procesar lo que Ofelia me estaba contando. Rodrigo, el hombre que actuaba como el esposo perfecto, que constantemente nos recordaba la suerte que tenía Sofía de estar con él, llevaba una doble vida. Regresando a la carta, continué. Dijo que, si le decía la verdad a Sofía, haría que me declararan mentalmente incompetente. Ha estado documentando cada pequeño error que he cometido. Cuando olvidé dónde puse las llaves. Cuando confundí la lista del súper. Cuando no pude recordar el nombre del perro nuevo de doña Carmelita. Dijo que tenía suficientes pruebas para convencer a un juez de que estaba perdiendo la razón y que se aseguraría de que pasara mis últimos años encerrada en el peor asilo del estado que pudiera encontrar. Jesús. El pecho se me oprimió al recordar esos pequeños momentos que Ofelia mencionaba. Yo los había descartado como cosas normales de la edad, el tipo de olvidos menores que le pasan a cualquiera, pero Rodrigo la había estado vigilando, catalogando todo, preparándose para usarlo como un arma. Pero cometió un error, Mateo. Fue codicioso. Dijo que, si yo quería protegerte, necesitaba asegurarme de que él heredara todo. Creía que con 8 millones, podría abandonar a Sofía y empezar de cero con su verdadera familia. De hecho, se rió cuando me contó su plan. Dijo que Sofía ya se estaba haciendo vieja de todos modos, que Valeria era más joven y ya le había dado los hijos varones que siempre quiso. Sentí náuseas. Mi hija, mi hermosa y bondadosa hija, estaba casada con un monstruo que planeaba destruirle la vida por dinero. La carta continuaba. Sabía que tenía que protegerlos a ti y a Sofía, pero también sabía que si simplemente decía la verdad, él cumpliría sus amenazas. Así que ideé un plan. Fingí creer sus mentiras sobre que te estabas convirtiendo en una carga. Actué como si estuviera enojada y decepcionada de nuestro matrimonio. Sé que te rompió el corazón, mi vida, y lamento tanto ese dolor, pero necesitaba que creyera que había ganado. Las lágrimas nublaron mi vista al recordar esos horribles meses. La forma en que Ofelia había empezado a hablarme con una irritación apenas disimulada. Cómo rechazaba mis intentos de ser cariñoso. Cómo se ponía del lado de Rodrigo cada vez que él hacía sus comentarios hirientes sobre mi edad o mis costumbres anticuadas. Yo creía que la estaba perdiendo por culpa del resentimiento y la amargura. En lugar de eso, me había estado protegiendo. Los 8 millones son reales, continuaba la carta, pero no son míos para regalarlos. He estado administrando la cuenta de inversión de tu padre desde que falleció, y gracias a un manejo cuidadoso durante los últimos 15 años, han crecido sustancialmente. El dinero te pertenece legalmente a ti, no a mí. Al dejárselo a Rodrigo en el testamento, le he dado suficiente cuerda para que se ahorque solo. Tuve que leer ese párrafo 2 veces. Mi padre me había dejado una pequeña herencia, tal vez unos 50,000 pesos, cuando murió hace 15 años. Ofelia había insistido en administrarla, diciendo que disfrutaba aprender sobre inversiones. Yo había confiado completamente en ella, sin hacer preguntas, sin mirar jamás los estados de cuenta que ella archivaba con tanto cuidado. Esto es lo que necesito que hagas. Concluía la carta. En nuestra recámara, detrás del zoclo suelto debajo de la ventana, encontrarás un sobre Manila. Adentro hay copias de todos los documentos legales que prueban que el dinero es tuyo, junto con fotografías y evidencias de la segunda familia de Rodrigo. También hay una grabadora. Él no sabe que he estado grabando nuestras conversaciones durante los últimos 2 meses. Sus propias palabras lo van a condenar. La carta terminaba con las palabras que me rompieron el corazón y me lo curaron al mismo tiempo. Te he amado cada día durante 40 años. Mateo, te amé ayer, te amo ahora, y te amaré desde lo que sea que venga después. Por favor, perdóname por hacerte dudar de ese amor, aunque fuera por un momento. Todo lo que hice fue para protegerte a ti y a nuestra hija. Ahora es el momento de que termines lo que empecé. Hazle pagar por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Con todo mi amor, siempre, Ofelia. Me quedé sentado en la silla de la cocina mientras el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, apretando la carta contra mi pecho y llorando como no lo había hecho desde que era un niño. Ofelia no me había traicionado, me había salvado. Y ahora, armado con su último regalo,
Yo iba a salvar a nuestra hija. Encontré el sobre Manila exactamente donde Ofelia dijo que estaría. A mis dedos artríticos les costó trabajo mover el zoclo suelto, pero finalmente se dio, revelando un escondite que nunca supe que existía en los 40 años de vivir en esta casa. El sobre era grueso, pesado, lleno de documentos y fotografías que cambiarían todo. Sentado a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ofelia y yo habíamos compartido miles de comidas, extendí el contenido con el cuidado de un arqueólogo manipulando artefactos antiguos. Cada pieza contaba una parte de una historia que me heló la sangre. Los documentos financieros fueron abrumadores al principio. Estados de cuenta de inversiones, registros de transferencias, resúmenes de saldos, todos mostrando cómo la modesta herencia de 50,000 pesos de mi padre había crecido cuidadosamente hasta llegar a casi 8 millones en 15 años. Ofelia había sido brillante con el dinero, algo que yo nunca había valorado lo suficiente. Cada transacción estaba documentada, cada decisión de inversión explicada en sus cuidadosas notas, pero fueron las fotografías las que verdaderamente hicieron añicos mi mundo. La primera mostraba a Rodrigo saliendo de una casa en los suburbios con una mujer que yo nunca había visto. Era más joven que Sofía, tal vez en sus veintitantos, con cabello rubio y una sonrisa cálida mientras besaba a Rodrigo para despedirse. Dos niños pequeños jugaban en el patio detrás de ellos. Un niño que era el retrato vivo de Rodrigo y una niña pequeña con sus mismos ojos oscuros. Seguían más fotos. Rodrigo en una obra de teatro escolar, sentado con esta otra familia. Rodrigo empujando a la niña en un columpio en el parque. Rodrigo en lo que parecía ser la fiesta de cumpleaños del niño, ya ayudándolo a soplar las 6 velitas de un pastel. En cada imagen se veía genuinamente feliz de una manera que nunca lo había visto con Sofía. La documentación era exhaustiva. Ofelia de alguna manera había conseguido copias de un acta de matrimonio fechada hace 7 años, apenas 3 años después de que Rodrigo se casara con Sofía. Había encontrado contratos de arrendamiento del departamento que mantenía, recibos de luz y agua a su nombre, incluso formularios de inscripción escolar que lo nombraban como el padre de ambos niños. Sí, las manos me temblaban cuando recogí una pequeña grabadora digital. Tenía pegada una nota con la letra de Ofelia. Escucha esto, pero prepárate. Sus palabras te dolerán, pero Sofía necesita escuchar la verdad. Presioné el botón de reproducir con el corazón encogido. La voz de Rodrigo se escuchó con claridad. Mira, Ofelia, ya me cansé de fingir. Sofía se está haciendo vieja, se está volviendo empalagosa, y francamente, se está convirtiendo en un estorbo. Valeria es todo lo que Sofía solía ser, joven, hermosa, sin complicaciones, y me ha dado hijos varones, no solo una hija que probablemente resultará tan inútil como su padre. La voz de mi esposa respondió, temblorosa pero decidida. ¿Qué hay de tus votos hacia Sofía? ¿Qué hay de la vida que han construido juntos? Rodrigo soltó una carcajada, un sonido frío que me congeló el alma. ¡Qué vida! Vivir en este aburrido suburbio, fingiendo que me importa su trabajito de maestra, escuchándola hablar de tener más hijos cuando ya tengo la familia que quiero con Valeria. La única razón por la que me quedé tanto tiempo fue porque sabía que, a la larga, habría dinero en esta familia. Y ahora, contigo ayudándome a conseguirlo, por fin podré ser libre. ¿Y Mateo? Preguntó Ofelia. Ese viejo ha sido un peso muerto durante años. Sofía es demasiado sentimental para verlo, pero solo está ocupando espacio. Una vez que consiga la herencia, la convenceré de meterlo a un asilo. ¡Qué caray! Tal vez hasta le dé un empujoncito con un pequeño accidente. Los infartos son tan comunes a su edad. Tuve que detener la grabación. La forma tan casual en la que hablaba de acabar con mi vida, de abandonar a mi hija, de destruir todo lo que amábamos, era maldad pura. Este hombre se había sentado a nuestra mesa, había aceptado nuestros regalos de Navidad, me había llamado suegro mientras planeaba asesinarme. La grabación continuó. Lo hermoso de todo esto es que Sofía nunca sospechará nada. Piensa que me quedo trabajando hasta tarde, cuando en realidad estoy con mi verdadera familia. Cree que esos viajes de negocios son de verdad por negocios. Es tan confiada, tan ingenua. Le romperá el corazón cuando me vaya, pero lo superará a la larga. Tal vez hasta encuentre a alguien más, aunque a sus 35 años, sus opciones se están reduciendo.
Había más grabaciones, cada una revelando nuevas profundidades de la crueldad y manipulación de Rodrigo. En una, hablaba de cómo había estado envenenando lentamente la relación de Sofía conmigo, haciendo comentarios sobre mi edad y mis habilidades en declive hasta que ella empezó a verme como una carga en lugar de como su padre. En otra, detallaba sus planes de usar el dinero de la herencia para empezar de nuevo con Valeria. Tal vez mudarse a Monterrey donde nadie supiera de su primera familia. Pero la grabación más devastadora fue la última, donde Ofelia lo confrontó directamente sobre sus amenazas en mi contra. «No puedes hablar en serio sobre lastimar a Mateo», le dijo ella. «Hablo es muy en serio», respondió Rodrigo. «Ese viejo tonto está interponiéndose entre yo y 8 millones. Si hacer que parezca un accidente es lo que se necesita, entonces eso es lo que haré. Una caída por las escaleras, una fuga de gas, tal vez solo mezclarle el medicamento equivocado en sus pastillas de la noche. ¿Quién lo va a cuestionar? Tiene 63 años. Ha estado bajo estrés desde que te enfermaste. Y todos saben cómo le pasan estas cosas a los ancianos que viven solos». La voz de mi esposa era apenas un susurro. «Estás hablando de asesinato. Estoy hablando de resolver problemas. Y si intentas detenerme, si intentas advertirle o decirle la verdad a Sofía, haré que te declaren incompetente tan rápido que te dará vueltas la cabeza. He estado documentando cada pequeño error que has cometido desde las quimioterapias. Problemas de memoria, confusión, cambios de comportamiento. Todo está ahí. Un juez creerá que el tratamiento contra el cáncer te afectó la mente y me otorgarán un poder legal sobre ti y sobre Mateo. Entonces, ambos desaparecerán en el sistema de salud del Estado, y Sofía me agradecerá por cuidar también de sus ancianos padres. La grabación terminaba ahí, pero pude escuchar a mi esposa llorando en silencio en el fondo. Había enfrentado a este monstruo sola, sabiendo que un movimiento en falso nos condenaría a ambos al retorcido destino que él había planeado. Me quedé sentado en la creciente oscuridad de mi cocina, rodeado por las pruebas de la traición de mi yerno, y sentí algo que no había experimentado en décadas, una ira pura y justa. Este hombre le había robado 15 años de vida a mi hija. Había aterrorizado a mi esposa moribunda. Había planeado asesinarme por un dinero que ni siquiera le correspondía reclamar. Pero Ofelia había sido más inteligente que él. Le había seguido el juego a sus exigencias mientras documentaba todo en secreto. Le hizo creer que había ganado mientras construía cuidadosamente su ruina. Y ahora, armado con su evidencia y su amor, yo iba a terminar lo que ella había empezado. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El número de Sofía apareció en el identificador de llamadas. «Hola, papá». Su voz sonaba tensa. «Solo quería ver cómo estabas. ¿La vas llevando bien con todo esto?» Por un momento, estuve a punto de contarle todo en ese instante, pero recordé la cuidadosa planeación de Ofelia, sus advertencias sobre cómo podría reaccionar Rodrigo si se sentía acorralado. Mi hija todavía estaba en peligro, todavía vivía con un hombre que planeaba abandonarla después de robar millones de pesos. «Ahí la llevo, mi cielo», dije con cautela, «solo tomando las cosas un día a la vez». «Qué bueno», dijo ella, pero pude escuchar la incertidumbre en su voz. «Papá, necesito preguntarte algo. Rodrigo cree que tal vez deberíamos platicar sobre tu situación de vivienda. Le preocupa que estés solo en esa casa tan grande». Apreté la mandíbula. Ya estaba comenzando la fase 2 de su plan, usando mi dolor y aislamiento para convencer a Sofía de que necesitaba ser arrumbado en algún lugar. «Agradezco la preocupación», dije con voz serena, «pero todavía no estoy listo para hacer cambios drásticos. Necesito tiempo para procesar todo». Hubo una pausa y luego se escuchó la voz de Rodrigo en el fondo. «Dile que estamos aquí para ayudarlo a tomar la decisión correcta». La arrogancia casual en su tono me hizo hervir la sangre, pero mantuve la voz firme. «Dile a Rodrigo que le agradezco el ofrecimiento, pero sé cuidarme solo». Después de colgar, miré la evidencia esparcida por mi mesa. Mañana comenzaría el proceso para destruir al hombre que había intentado destruir a mi familia. Pero esta noche, lloraría a la esposa que me había amado lo suficiente como para sacrificarlo todo con tal de protegerme, y me prepararía para la guerra que ella había iniciado en las sombras de sus últimos días. Pasé los siguientes 3 días estudiando meticulosamente cada pieza de evidencia que Ofelia había reunido,
memorizando detalles y planeando mi estrategia, pero lo que descubrí al cuarto día cambió todo lo que creía saber sobre los últimos meses de mi esposa. Escondido debajo de los demás documentos, había un pequeño diario de piel que al principio había pasado por alto. Adentro, Ofelia había documentado no solo las amenazas y artimañas de Rodrigo, sino su propia y brillante contraestrategia. Al leer sus cuidadosas notas, me di cuenta de que todo, incluso su aparente traición hacia mí en el testamento, había sido calculado para darle a Rodrigo exactamente lo que necesitaba para destruirse a sí mismo. Día 62. Decía una entrada: Rodrigo se está impacientando. Sigue preguntando cuándo cambiaré el testamento. Le dije que necesito más tiempo para que parezca natural, que los cambios repentinos podrían levantar sospechas con el abogado. La verdad es que necesito más tiempo para documentar sus amenazas. Cada conversación me da más pruebas de sus verdaderas intenciones. Otra entrada me cortó la respiración. Día 78. Hoy caché a Rodrigo hurgando en el botiquín de Mateo. Dijo que estaba buscando una aspirina, pero lo vi examinando las pastillas para el corazón de Mateo. Esta noche voy a mover todas las medicinas de Mateo a una caja de seguridad en nuestra recámara. No le daré a este monstruo la oportunidad de lastimar a mi esposo. Mi esposa me había estado protegiendo de formas que yo ni siquiera había imaginado. Mientras yo había estado lamiéndome las heridas por su comportamiento frío, ella había estado montando guardia sobre mi vida cada maldito día. Pero fue la última entrada la que reveló la verdadera genialidad de su plan. Día 91. Mañana firmaré el testamento falso que le deja todo a Rodrigo. El licenciado Garza cree que estoy cometiendo un error terrible, pero le he hecho jurar que guardará el secreto sobre el testamento real que está guardado en nuestra caja de seguridad del banco. El que le deja todo a Mateo como debe ser. Rodrigo cree que el testamento falso lo hace rico, pero en realidad lo convierte en un ladrón. En el instante en que intente reclamar un dinero que legalmente le pertenece a Mateo, estará cometiendo fraude. Y con todas las pruebas que he reunido sobre su bigamia y sus amenazas contra nosotros, irá a prisión por mucho tiempo. Me recargué en la silla, asombrado. Ofelia no solo me había protegido, había creado una trampa elaborada que se cerraría de golpe en el momento en que Rodrigo hiciera su movimiento. Los 8 millones que él creía haber heredado no le pertenecían legalmente, lo que convertía cualquier intento de acceder a ellos en un delito federal. Y ella había documentado cada paso de su plan para robarlos. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El número de Sofía otra vez. «Papá, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente, tensa y angustiada. «¿Puedo ir a verte? ¿A solas?» Algo en su tono hizo que se me acelerara el pulso. «Claro, mi cielo. ¿Está todo bien? Llego en 20 minutos. Y papá, no le digas a Rodrigo que te llamé». Después de colgar, reuní rápidamente todas las pruebas y las guardé bajo llave. Si Sofía venía sola, si me estaba pidiendo que le guardara secretos a su esposo, entonces tal vez el plan de Ofelia ya estaba funcionando. Sofía llegó luciendo demacrada, con ojeras oscuras y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Siempre había sido muy meticulosa con su apariencia, igual que su madre, así que verla tan desaliñada me preocupó. «Papá», dijo en cuanto cerré la puerta detrás de ella. «Necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. ¿Alguna vez Rodrigo te ha dicho algo sobre el estado mental de mi mamá antes de que muriera?» Elegí mis palabras con cuidado. ¿Qué tipo de cosas? Me sigue diciendo que mamá estaba confundida en sus últimos meses, que no pensaba con claridad cuando hizo su testamento. Dice que por eso te dejó casi nada, porque estaba demasiado enferma para entender lo que estaba haciendo. A Sofía se le quebró la voz. «Pero papá, yo estuve con mamá casi todos los días y a mí me parecía perfectamente lúcida. Astuta como siempre, solo cansada por los tratamientos. Era esto, la apertura que Ofelia había predicho. En su diario había escrito: Sofía empezará a cuestionar las cosas una vez que Rodrigo empiece a decir que yo era mentalmente incompetente. Mi hija me conoce demasiado bien como para creer que abandonaría a Mateo sin una muy buena razón. Tu madre fue muchas cosas en sus últimos meses. Dije con cuidado, pero confundida no era una de ellas. En todo caso, parecía más enfocada que nunca, como si estuviera tratando de lograr algo importante. Sofía asintió
con lágrimas asomándose en sus ojos. Eso pensé yo también, pero Rodrigo sigue insistiendo en que no era ella misma. Y ahora me está presionando para que lo ayude a acceder al dinero de la herencia de inmediato. Dice que no deberíamos esperar a que finalice el juicio sucesorio, que hay formas de obtener acceso de emergencia a los fondos. Esto era exactamente lo que Ofelia había predicho. Rodrigo estaría tan ansioso por reclamar su fortuna robada que intentaría saltarse los procedimientos legales normales, creando evidencia adicional de fraude. Sofía, le dije con dulzura, ¿por qué me haces estas preguntas? ¿Pasó algo? Entonces se derrumbó, llorando entre sus manos como lo hacía cuando era niña. Creo que algo anda mal, papá. Muy mal. Rodrigo ha estado actuando raro desde que se leyó el testamento. Ha estado haciendo llamadas a deshoras, saliendo de la casa a horas extrañas. Y ayer le encontré unos boletos de avión a Monterrey en la bolsa del saco. Cuando le pregunté, me dijo que eran para un viaje de negocios que se le había olvidado mencionar. Tal vez de verdad sea de negocios, sugerí, aunque ambos sabíamos que ella no creía eso. Eso pensé yo también, hasta que vi los nombres en los boletos. Eran 4 boletos, papá. 4. 2 boletos de adulto, a nombre de Rodrigo y de alguien llamada Valeria, y 2 boletos de niño para unos niños llamados Diego y Emilia. La habitación quedó en silencio, salvo por el llanto silencioso de Sofía. Había descubierto a la segunda familia de Rodrigo por su cuenta, justo como Ofelia sabía que lo haría. Mi esposa había entendido que Sofía era demasiado inteligente, demasiado observadora para ser engañada para siempre. ¿Eso? Sofía, dije en voz baja, ¿qué crees que significan esos boletos? Me miró con los ojos rojos e hinchados. Creo que mi esposo tiene otra familia. Creo que me ha estado mintiendo durante años. Y creo que mamá lo sabía. Sentí una oleada de orgullo por la inteligencia y la fuerza de mi hija. Incluso en su dolor estaba uniendo las piezas tal como su madre había esperado. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. No lo sé, susurró. Si lo confronto, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si hay alguna explicación? Pero si tengo razón. Su voz se apagó, incapaz de expresar las implicaciones. Quise contarle todo en ese momento, mostrarle todas las pruebas de Ofelia y ahorrarle más sufrimiento. Pero recordé las advertencias de mi esposa sobre la naturaleza peligrosa de Rodrigo. Cuando se sentía acorralada, Sofía necesitaba descubrir la verdad gradualmente, de manera segura, de una forma que no la pusiera en riesgo. Tal vez deberías hablar con alguien, sugerí, un profesional, alguien que pueda ayudarte a averiguar qué significan estas señales. Ella asintió lentamente. Ya llamé a un investigador privado. Va a investigar esos nombres en los boletos, a ver si hay alguna conexión con Rodrigo. Eso es muy inteligente, mi cielo. Muy inteligente. Mientras se preparaba para irse, Sofía se volvió hacia mí. Papá, lamento lo del testamento, que mamá te haya dejado tan poco. No me cuadra, y si descubro que Rodrigo de alguna manera influyó en su decisión, dejó la amenaza en el aire, pero su significado era claro. Después de que se fue, me quedé sentado en la sala sintiendo una compleja mezcla de emociones. Dolor por Ofelia, quien había muerto cargando sola el peso de las amenazas de Rodrigo. Orgullo por Sofía, que estaba mostrando la misma fuerza e inteligencia que me habían enamorado de su madre. Y anticipación, porque podía sentir que las paredes se cerraban alrededor de Rodrigo. No tenía idea de que sus cuidadosos planes se estaban desmoronando, que sus víctimas estaban contraatacando, o que su mayor amenaza no era el anciano al que había planeado asesinar, sino la mujer moribunda, que lo había superado en cada movimiento. La trampa se estaba cerrando, exactamente como Ofelia la había diseñada, y pronto, muy pronto, Rodrigo descubriría que subestimar a las mujeres de mi familia había sido el error más grande de su vida. El investigador privado que contrató Sofía trabajó más rápido de lo que ambos esperábamos. En cuestión de una semana, ella ya tenía un expediente grueso con pruebas que demostraban lo que ya sospechábamos. Rodrigo había llevado una doble vida durante 7 años. Valeria no era solo su amante, era su esposa legal, lo que convertía su matrimonio con Sofía en un completo fraude. Sofía me llamó un martes por la tarde, con una voz vacía por la conmoción. «Papá, ¿puedes venir? Necesito enseñarte algo. Y necesito que estés aquí cuando confronte a Rodrigo». Llegué a su casa, la casa que los había ayudado a comprar hace 15 años con dinero de mis ahorros.
y encontré a Sofía sentada en la mesa de la cocina, rodeada de fotografías y documentos. Parecía haber envejecido 10 años en la última semana. «Mira esto», dijo, deslizando un acta de matrimonio sobre la mesa. «Rodrigo se casó con Valeria 2 meses antes de casarse conmigo. Papá, ni siquiera soy su esposa de verdad. Todo nuestro matrimonio ha sido una mentira». Me senté pesadamente a su lado, fingiendo ver los documentos por primera vez. El investigador privado había hecho un trabajo minucioso. Sí, había fotos de la segunda casa de Rodrigo, expedientes escolares de sus hijos, incluso evidencia de cuentas bancarias conjuntas que mantenía con Valeria. «Hay más», continuó Sofía con la voz quebrada. «Los ha estado manteniendo económicamente durante años. El dinero que me decía que estaba invirtiendo para nuestro futuro se lo ha estado gastando en otra familia. Estamos en la ruina, papá. La casa está hipotecada hasta el tope. Nuestros ahorros desaparecieron. Y mientras tanto, él planeaba abandonarme con los 8 millones del testamento de mamá». Antes de que pudiera responder, escuchamos que se abría la puerta principal. La voz de Rodrigo gritó con alegría. «Sofía, mi amor, ya llegué». Perdón por la demora, la junta con el cliente se alargó. Sofía y yo cruzamos miradas. Ella respiró hondo y le gritó. «Estamos en la cocina, Rodrigo. ¿Mi papá está aquí?» Entró, todavía luciendo su sonrisa falsa, pero vi cómo se desvanecía cuando notó los documentos esparcidos sobre la mesa. Sus ojos saltaron del rostro lloroso de Sofía al acta de matrimonio que estaba a simple vista, y vi cómo su máscara de engaño finalmente se caía. «¿Qué es todo esto?», preguntó, con voz tensa. Sofía se puso de pie lentamente, sosteniendo el acta de matrimonio. «Esta es tu verdadera acta de matrimonio, Rodrigo, la de Valeria, fechada 2 meses antes de que te casaras conmigo». La sangre desapareció de su rostro. Por un momento, no dijo nada, y casi pude ver su mente, trabajando a toda velocidad mientras intentaba encontrar una salida a la trampa que se cerraba a su alrededor. «Sofía, te lo puedo explicar», comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Explicar qué? ¿Explicar cómo has estado casado con otra mujer durante 7 años? ¿Explicar cómo Diego y Emilia son tus hijos? ¿Explicar cómo nos has estado robando para mantener a otra familia mientras planeabas abandonarme con el dinero de mi madre?» Su expresión cambió entonces, y la farsa del esposo preocupado desapareció por completo. El hombre que emergió era frío, calculador, el mismo hombre cuya voz había escuchado en las grabaciones de Ofelia planeando mi asesinato. «Está bien», dijo, enderezando los hombros. «¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Sí, estoy casado con Valeria. Sí, esos son mis hijos. Y sí, he estado planeando dejarte desde hace años. La única razón por la que me quedé tanto tiempo fue porque sabía que, a la larga, iba a caer dinero». Sofía soltó un grito ahogado, pero yo sentí una oleada de satisfacción. Estaba confesando todo, justo como Ofelia había predicho que haría al verse acorralado. «Estás enfermo», susurró Sofía. Rodrigo soltó una carcajada, un sonido carente de cualquier calidez. «Soy práctico. Tienes 35 años, Sofía. No te estás volviendo más joven, ni más bonita, ni más interesante. Valeria tiene 28. Me ha dado hijos varones, y no me aburre hablando todo el tiempo de tener más niños o de comprar una casa más grande». Cada palabra estaba diseñada para herir, y vi a Sofía estremecerse con cada sílaba cruel, pero se mantuvo firme, más fuerte de lo que él le había dado crédito. «Lárgate», le dijo en voz baja. «Oh, claro que me voy», respondió Rodrigo. «Pero primero me llevaré lo que es mío, esos 8 millones que me dejó tu madre. Ya empecé los trámites para reclamarlos. Para mañana tendré acceso a las cuentas, y para la próxima semana estaré en Monterrey empezando mi vida real con mi verdadera familia». Este era el momento que yo había estado esperando. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 63 años, pero también sintiendo la fuerza que da la ira justa. «De hecho, Rodrigo», dije con voz calmada, «no te vas a llevar nada». Se volvió hacia mí con desprecio. «No te metas en esto, viejo. Esto no te incumbe». Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué un sobregrueso. «Oh, claro que me incumbe. Verás, esos 8 millones nunca fueron de Ofelia para regalarlos. Eran míos». Su expresión de confianza flaqueó. «¿De qué estás hablando?». Abrí el sobre y esparcí los verdaderos documentos financieros sobre la mesa. «Estos son los verdaderos registros de inversión, Rodrigo. El dinero provino de la herencia de mi padre.
que Ofelia administró por mí durante los últimos 15 años. Ella nunca fue la dueña, solo lo hizo crecer. Cada centavo me pertenece legalmente a mí. Su rostro se puso blanco como el papel mientras miraba los documentos. Eso es imposible. El testamento dice claramente. El testamento que viste era falso, continué. Ofelia sabía que la estabas presionando para que te dejara todo, así que hizo que nuestro abogado creara un documento falso para darte gusto. El testamento real me deja todo a mí, como debe ser. Sofía nos miraba a los dos confundida. Papá, ¿cómo supiste lo del testamento falso? Saqué la carta de Ofelia y se la entregué. Tu madre me dejó algo más que un abrigo viejo, mi cielo. Me dejó la verdad sobre todo. Mientras Sofía leía, su expresión pasó de la confusión al asombro, y luego a la furia. Cuando terminó, miró a Rodrigo con puro asco. Amenazaste con matar a mi padre, le dijo, con una voz mortalmente tranquila. Planeaste asesinarlo por un dinero que ni siquiera te tocaba heredar. La compostura de Rodrigo se hizo pedazos. No pueden probar nada de eso. Son solo los desvaríos de una mujer enferma. Saqué la grabadora digital. De hecho, sí podemos probarlo. Ofelia grabó cada conversación que tuviste con ella durante los últimos 2 meses. ¿Te gustaría escucharte a ti mismo planeando mi asesinato? La sangre se le escurrió del rostro cuando presioné reproducir. Su propia voz llenó la habitación, casual y fría, mientras discutía las diversas formas en que podría matarme. Sofía escuchaba con un horror creciente, llevándose la mano a la boca. Cuando terminó la grabación, Rodrigo parecía un animal acorralado. Están fanfarroneando. No se atreverían a usar esas grabaciones. Se hicieron sin mi consentimiento. Son inadmisibles en la corte. Tal vez, admití, pero no son inadmisibles en el tribunal de la opinión pública. Me pregunto qué pensará tu jefe sobre estas grabaciones. ¿Qué pensará Valeria cuando descubra que has estado planeando asesinar a un anciano por dinero? ¿Qué pensarán tus hijos cuando tengan la edad suficiente para entender? La mandíbula le temblaba en silencio al darse cuenta de la trampa en la que había caído. Cada movimiento que había hecho, cada amenaza que había pronunciado, cada plan cruel que había tramado, todo había sido documentado por una mujer a la que había subestimado. ¿Quieres saber la parte hermosa de todo esto? Continué. En el instante en que intentes reclamar esa herencia, estarás cometiendo fraude. El dinero me pertenece legalmente a mí, no a ti. Así que, no solo lo perderás todo, sino que irás a prisión por intentar robarlo. Sofía se levantó y caminó hacia el cajón de la cocina, sacando algo que yo no alcancé a ver. Cuando se dio la vuelta, sostenía un juego de llaves. Estas son las llaves de tu coche, le dijo, arrojándoselas a los pies a Rodrigo. Lárgate de mi casa, lárgate de mi vida, y si alguna vez te vuelves a acercar a mi padre o a mí, me aseguraré de que estas grabaciones lleguen a cada una de las personas que te importan. Rodrigo nos miró a los dos, dándose cuenta de que lo había perdido todo. El dinero, el respeto, las mentiras cuidadosamente construidas que habían sostenido su doble vida, todo se estaba derrumbando a su alrededor. Esto no ha terminado, dijo, pero a su voz le faltaba convicción. Sí, dije con firmeza, ya terminó. Ofelia se aseguró de eso antes de morir. Perdiste esta guerra antes de darte cuenta de que la estabas peleando. Recogió sus llaves con manos temblorosas y se dirigió a la puerta. En el umbral, se dio la vuelta por última vez. Se van a arrepentir de esto, los dos. Sofía lo miró con la misma fuerza que yo recordaba de su infancia, cuando se enfrentaba a los bravucones del recreo que le doblaban el tamaño. De lo único que me arrepiento, le dijo, es de haber desperdiciado 15 años de mi vida con alguien que nunca valió la pena. Después de que se fue, Sofía y yo nos quedamos sentados en el repentino silencio de su cocina, procesando lo que acababa de pasar. Mi hija, mi fuerte e inteligente hija, se había enfrentado al hombre que había estado destruyendo su vida y había salido victoriosa. Papá, dijo finalmente, lamento mucho no haber visto lo que era, por dejar que te tratara mal, por creer sus mentiras sobre mamá. Extendí la mano y tomé la suya. No tienes de qué disculparte, mi cielo. Nos engañó a todos por mucho tiempo, pero tu madre lo vio tal cual era, y se aseguró de que pagara por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Afuera, escuchamos cómo el coche de Rodrigo arrancaba y se alejaba. Mientras el sonido se desvanecía, sentí que me quitaban un peso de los hombros, un peso que había estado cargando desde el día del funeral de Ofelia.
El último regalo de mi esposa no había sido la traición o el abandono, había sido la justicia, servida con la paciencia y la precisión que solo una mujer como ella podía tener. 6 meses después, estaba de pie en el jardín trasero de nuestra vieja casa, la casa que ahora nos pertenecía verdaderamente a Sofía y a mí, viendo a mi hija plantar rosales en el lugar donde Ofelia siempre había soñado tener un jardín de flores. Las batallas legales habían terminado. Las amenazas de Rodrigo eran recuerdos vacíos, y por primera vez desde la muerte de mi esposa me sentía en paz. Las secuelas de aquella confrontación se habían desarrollado exactamente como Ofelia había predicho. A los pocos días de que Rodrigo se fue, Sofía solicitó el divorcio, y las pruebas del investigador privado hicieron que fuera un caso cerrado. La bigamia de Rodrigo significaba que su matrimonio nunca había sido legal, por lo que no hubo lugar a pensión alimenticia ni a división de bienes. Lo perdió todo: la casa, los ahorros que aún no se había robado, y lo más importante, cualquier reclamo de respetabilidad. Su segunda familia tampoco había tomado bien las revelaciones. Cuando Valeria descubrió que Rodrigo había estado casado con otra mujer durante 15 años, que había planeado abandonar a Sofía solo después de robarle 8 millones y que había amenazado con asesinar a un anciano, tomó a sus hijos y se mudó de regreso con sus padres en Chihuahua. Lo último que supimos fue que ella estaba buscando la custodia total y le había prohibido a Rodrigo ver a Diego y Emilia. Su empleador, una prestigiosa agencia de mercadotecnia que se enorgullecía de sus prácticas éticas, lo despidió inmediatamente después de que las grabaciones se hicieron públicas. Al parecer, planear asesinar al padre de tu esposa por dinero violaba su cláusula de estándares morales. Se había visto obligado a aceptar un trabajo de poca monta en otro estado, lejos de las 2 familias que había destruido. Pero la consecuencia más satisfactoria llegó cuando realmente intentó reclamar la herencia. A pesar de saber que era un fraude, a pesar de saber que teníamos pruebas de sus crímenes, su codicia superó su cautela. Contrató a un abogado corrupto e intentó presentar documentos legales reclamando los 8 millones. En el momento en que se presentaron esos papeles, los fiscales federales lo acusaron de intento de fraude. Actualmente cumplía una condena de 18 meses en una prisión de mínima seguridad, lo que nos dio todo el tiempo que necesitábamos para reconstruir nuestras vidas sin tener que mirar sobre nuestros hombros. Papá me llamó Sofía desde donde estaba hincada entre los rosales. Ven a ver esto. Me acerqué, la encontré sosteniendo una pequeña caja de metal empañada por los años. La encontré enterrada justo aquí, debajo de lo que parece ser un rosal viejo. Tiene una inscripción. Me entregó la caja y leí el grabado desgastado. Para Mateo, con todo mi amor, Ofelia, 1983. Nuestro primer aniversario de bodas. Me había olvidado por completo de esta cápsula del tiempo que habíamos enterrado juntos, llena de sueños de juventud y promesas para el futuro. Adentro encontramos fotos de nuestros primeros años juntos, cartas de amor que Ofelia había escrito pero nunca me había entregado, y una lista de metas que habíamos hecho como recién casados: viajar a Irlanda, comprar una casa más grande, criar hijos que sepan que son amados, envejecer juntos sin arrepentimientos. En el fondo había un sobre sellado con mi nombre, pero con letra reciente, la letra de Ofelia de sus últimos meses. Debe haberla desenterrado y agregado esto, susurró Sofía. Con dedos temblorosos, abrí el sobre y encontré una última carta de mi esposa. Mi adorado Mateo, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó y tú y Sofía están a salvo. Estoy escribiendo esto en el que sé que será uno de mis últimos días buenos, y quería dejarte algo más que solo pruebas y enojo. Quería dejarte paz. Sé que estos últimos meses han sido duros para ti. Sé que mi frialdad te lastimó, y sé que te preguntaste si había dejado de amarte. Pero cada palabra dura, cada mirada distante, cada momento en que parecía alejarte, todo fue para protegerte de un monstruo que quería destruir a nuestra familia. Para estas alturas, ya sabes la verdad sobre Rodrigo, sobre su otra familia, sobre sus planes para ambos. También sabes que nunca estuve realmente enferma de demencia. Nunca estuve realmente confundida o amargada. Solo era una mujer luchando por las personas que más amaba en el mundo. Los 8 millones son tuyos ahora, como siempre debió ser. Pero más que eso, Sofía es libre.
Es libre de un hombre que nunca la mereció, libre para encontrar el amor verdadero, libre para construir la vida que siempre estuvo destinada a tener. Y tú, mi amor, eres libre de la amenaza que me mantuvo despierta tantas noches en esos últimos meses. Quiero que uses este dinero para vivir plenamente. Viaja a Irlanda como siempre planeamos. Compra esa casa más grande si quieres, o quédate con nuestro pequeño hogar y llénalo de nietos algún día. Ayuda a Sofía a reconstruir su vida. Y lo más importante, no pases tus últimos años llorando por mí. Viví 40 años, hermosos como tu esposa. Tuve la oportunidad de criar a una hija contigo, de construir una vida contigo, de amar y ser amada por el mejor hombre que he conocido. Eso es suficiente felicidad para toda una vida. Ahora es el momento de que encuentres nueva felicidad, nuevas aventuras, nuevas razones para sonreír todos los días. Llévate a Sofía contigo en algunas de esas aventuras. Necesita recordar cómo reír de nuevo, cómo confiar de nuevo, cómo creer en la gente buena después de haber estado casada con tanta maldad. Y Mateo, gracias. Gracias por 40 años de ser exactamente el hombre del que me enamoré. Gracias por confiar en mí incluso cuando no entendías lo que estaba haciendo. Gracias por ser el tipo de padre que crió a una hija lo suficientemente fuerte como para defenderse cuando finalmente vio la verdad. No me he ido de verdad, ¿sabes? Estoy en cada rosa que florece en este jardín, en cada cena familiar donde Sofía sonríe, en cada momento en que recuerdes que eres amado. La muerte no puede tocar ese tipo de amor. Es para siempre. Vive bien, mi amor. Vive plenamente. Vive feliz. Y recuerda que la mujer que te amó durante 40 años te está echando porras desde donde sea que vaya el amor cuando deja este mundo. Con todo mi amor, por siempre y para siempre, Ofelia. Leí la carta 2 veces antes de que las lágrimas me hicieran imposible continuar. Sofía me pasó el brazo por los hombros y nos quedamos sentados juntos entre los rosales, llorando por la mujer que nos había salvado a ambos y celebrando el futuro que ella había hecho posible. Esa misma tarde hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a una agencia de viajes para reservar 2 boletos a Irlanda, uno para mí y otro para Sofía. Era hora de cumplir al menos uno de los sueños que Ofelia y yo habíamos compartido. La segunda llamada fue a nuestro viejo sacerdote para preguntarle si podía recomendarme un grupo de apoyo para el duelo. No porque me estuviera ahogando en la tristeza, sino porque quería ayudar a otras personas que estuvieran luchando con una pérdida. Había aprendido algo muy valioso sobre el amor y el sacrificio, y sobre la fuerza que da luchar por tu familia. Tal vez yo podría ayudar a otros a encontrar su propia. Un año después, Sofía conoció a Alejandro, un amable profesor viudo que la trataba con el respeto y la ternura que se merecía. Verlos juntos me recordaba a Ofelia y a mí en nuestros primeros años. La forma en que se miraban, la forma en que reían juntos, la forma en que él la escuchaba cuando ella hablaba de sus sueños para el futuro. Le di a Sofía 2 millones como regalo de bodas, suficiente para comprar una casa y empezar de cero. El resto del dinero lo dividí entre inversiones para mi futuro y donaciones a causas que a Ofelia le importaban. Investigación contra el cáncer, refugios para la violencia doméstica y programas para personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Conservé el abrigo viejo, por supuesto. Ahora cuelga en mi closet como un recordatorio del regalo más grande que alguien me ha dado jamás. No por el dinero escondido en su forro, sino por la prueba de que fui amado por completo, incondicionalmente y sin reservas por una mujer que era más valiente y más inteligente de lo que jamás imaginé. A veces, en las tardes tranquilas, saco las cartas de Ofelia y las vuelvo a leer. No por tristeza, sino por gratitud. Ella me enseñó que el amor no siempre es dulce. A veces el amor es feroz, protector, dispuesto a parecer cruel con tal de salvar lo que más importa. Rodrigo había pensado que estaba jugando contra personas débiles e indefensas. Nunca entendió que en realidad se estaba enfrentando a Ofelia, una mujer dispuesta a llegar a cualquier extremo para proteger a su familia. Nunca se dio cuenta de que subestimar la fuerza silenciosa de una esposa y madre devota sería su perdición. Mientras escribo esto, sentado en el jardín que Sofía y yo plantamos juntos, rodeado de rosas que florecen con más fuerza cada año, casi puedo escuchar la voz de Ofelia en el viento. Me está diciendo que está orgullosa de cómo resultó todo, orgullosa de la felicidad de Sofía.
orgullosa de mi fuerza para contraatacar. Y puedo escucharla reír con esa risa maravillosa de la que me enamoré hace 40 años, mientras contempla la justicia perfecta de su plan. El hombre que intentó robarse el futuro de nuestra familia terminó sin nada, mientras que las personas que él pretendía destruir heredaron no solo dinero, sino libertad, paz y el conocimiento de que somos capaces de proteger lo que amamos. La herencia más grande que me dejó Ofelia no fueron 8 millones. Fue la comprensión de que el amor verdadero nunca se rinde, nunca deja de luchar y nunca, jamás, se rinde ante la maldad. Ese es un legado que vale más que cualquier fortuna, y es uno que llevaré conmigo los años que me queden de vida. Al final, Rodrigo tenía razón en una cosa. De verdad, todo se trataba de la familia. Solo que él nunca entendió lo que realmente significa esa palabra. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Coméntalo aquí abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son de las favoritas del canal y definitivamente te van a sorprender. Gracias por quedarte a ver hasta aquí